Queridas hermanas, en nuestro caminar diario, todas enfrentamos momentos en los que los pensamientos negativos intentan robarnos la paz y apagar nuestra luz. El enemigo usa esos pensamientos para debilitarnos, llenarnos de temor y alejarnos del propósito que Dios tiene para cada una de nosotras. Pero hoy quiero recordarte que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado todo lo necesario para vencer. No estamos solas en esta batalla. Tenemos la poderosa palabra de Dios, la fuerza del Espíritu Santo y la gracia que nos permite ser victoriosas en medio de las tinieblas. Jesús nos llama a ser luces en medio de este mundo oscuro, a vivir con esperanza, gozo y confianza en el amor de nuestro Padre Celestial. Pero para lograrlo, debemos aprender a identificar y eliminar esos pensamientos que no vienen de Dios, aquellos que nos mantienen estancadas y nos impiden avanzar. La Biblia está llena de enseñanzas y promesas que nos muestran cómo renovar nuestra mente, cómo entregar nuestras cargas a Cristo y cómo vivir como creyentes llenas de su luz. En este mensaje exploraremos juntas 7 puntos esenciales que nos ayudarán a eliminar los pensamientos negativos y a convertirnos en mujeres de fe, capaces de brillar en cualquier circunstancia. Te invito a abrir tu corazón, a permitir que la palabra de Dios transforme tu mente y a caminar en la libertad y la luz que nuestro Señor desea para ti. No importa cuán oscuro parezca el camino, en Cristo siempre hay esperanza y su luz nunca deja de brillar. Y antes de continuar, las invito a que se suscriban a nuestro canal Fortalecidas en Cristo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video. Empecemos. Número 1. Renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Queridas hermanas, hoy vamos a hablar de la importancia de renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Este es un paso fundamental para liberarnos de los pensamientos negativos que a menudo nos paralizan y nos hacen sentir lejos de la paz que Cristo desea para cada una de nosotras. La mente es el campo de batalla donde se libra la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Por eso, necesitamos llenarnos de la verdad divina que trae luz y libertad. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios». Esto nos indica que no debemos dejarnos llevar por los patrones de pensamiento del mundo que nos rodea, patrones que muchas veces nos hacen sentir insuficientes, temerosas o sin esperanza. En cambio, somos llamadas a ser transformadas internamente, cambiando la manera en que pensamos y percibimos todo lo que nos rodea, de acuerdo con la perspectiva de Dios. Queridas oyentes, cuando hablamos de renovar nuestra mente, hablamos de un proceso continuo, diario, en el que escogemos conscientemente alimentar nuestro pensamiento con la palabra de Dios. Este proceso no ocurre de manera automática, requiere dedicación, constancia y un deseo genuino de buscar a Dios. No podemos subestimar el poder de la palabra. Cada versículo que leemos tiene el potencial de cambiar nuestras vidas, de darnos esperanza, dirección y de transformar nuestra perspectiva. Así como el cuerpo necesita alimento para mantenerse saludable, nuestra mente y nuestro espíritu necesitan ser alimentados con la verdad de Dios para permanecer fuertes y en paz. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, leemos: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Este versículo nos recuerda la importancia de meditar en la palabra de Dios constantemente.
No se trata solo de leer rápidamente unos versículos por la mañana y luego olvidarnos de ellos, sino de permitir que la palabra impregne nuestro corazón y nuestra mente, de tal manera que podamos actuar conforme a ella. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes es que el enemigo constantemente busca plantar pensamientos negativos en nuestra mente, pensamientos de miedo, de insuficiencia, de duda o de condenación. Pero, mis queridas hermanas, tenemos la verdad de Dios como nuestra arma poderosa para combatir esas mentiras. En la segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 5, el apóstol Pablo nos enseña a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que cada vez que un pensamiento negativo llegue a nuestra mente, debemos identificarlo y confrontarlo con la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando el pensamiento de la inseguridad nos asalte, debemos recordar lo que dice el Salmo 139, versículo 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Dios nos creó de una manera maravillosa, nos conoce íntimamente y nos ama. No somos obra del azar, sino una creación preciosa a sus ojos. Cuando entendemos esto, esos pensamientos de inseguridad comienzan a perder poder. Otro aspecto importante para renovar nuestra mente es la memorización de las Escrituras. Memorizar la palabra de Dios nos permite tenerla disponible en todo momento, especialmente en esos instantes cuando no tenemos una Biblia física al alcance. Queridas hermanas, imaginen estar atravesando una situación difícil y recordar de memoria el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al recitar esta verdad en voz alta, sentimos cómo la paz de Dios nos envuelve y nos recuerda que Él es nuestro proveedor, que estamos bajo su cuidado y que no hay motivo para temer. Además de la lectura y memorización de las Escrituras, también es crucial meditar en ellas. Meditar en la palabra de Dios no es simplemente repetir un versículo, sino reflexionar profundamente en lo que significa y en cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Preguntémonos, ¿qué me está diciendo Dios a través de este pasaje? ¿Cómo puedo vivir de acuerdo con esta verdad? Cuando tomamos el tiempo de meditar, dejamos que el Espíritu Santo revele más profundamente la voluntad de Dios para nosotras, y así, poco a poco, nuestra mente es transformada. Número 2. Orar sin cesar y entregar nuestros pensamientos a Cristo. Queridas hermanas, el segundo punto esencial para eliminar los pensamientos negativos y ser una creyente de luz es la oración continua y la entrega de nuestros pensamientos a Cristo. La oración es nuestra conexión directa con Dios, una línea abierta que nos permite comunicar nuestras preocupaciones, miedos y esperanzas. La Biblia nos anima a orar sin cesar, porque es a través de la oración que encontramos fortaleza y paz en medio de las dificultades. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, leemos: Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda la importancia de mantener una actitud constante de oración, en todo momento y lugar. Orar sin cesar no significa que debamos pasar todo el día de rodillas, sino más bien vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios en nuestras vidas, hablándole como a un amigo cercano, compartiendo nuestros pensamientos, preocupaciones y alegrías. Queridas oyentes, a menudo, cuando enfrentamos pensamientos negativos, nuestra primera reacción puede ser tratar de luchar contra ellos con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, Dios nos invita a entregarle esos pensamientos y descansar en su poder. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, se nos dice: Echad toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es un hermoso recordatorio de que no necesitamos llevar nuestras cargas solas, podemos entregarlas al Señor, quien cuida de nosotras con amor y ternura. Cada vez que un pensamiento negativo venga a nuestra mente, podemos convertirlo en una oración. Podemos decir: Señor, te entrego este pensamiento de miedo, de duda, de preocupación. Te pido que lo reemplaces con tu paz y tu verdad. La oración es también un acto de humildad, porque cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Reconocemos que necesitamos de su fuerza y de su guía para poder vivir conforme a su voluntad. El enemigo busca llenarnos de pensamientos negativos para alejarnos de la presencia de Dios y hacernos sentir solas o incapaces. Pero cuando oramos, le demostramos que nuestra confianza no está en nuestras propias capacidades, sino en el poder y la bondad del Señor. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos anima: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, experimentamos una paz que va más allá de la lógica humana, una paz que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Queridas hermanas, una forma muy efectiva de entregar nuestros pensamientos a Cristo es mantener un diario de oración. Escribir nuestras oraciones nos ayuda a expresar lo que hay en nuestro corazón y a entregárselo al Señor. Además, cuando escribimos nuestras oraciones, podemos ver cómo Dios va respondiendo a cada una de nuestras peticiones con el tiempo, lo cual fortalece nuestra fe y nos ayuda a recordar su fidelidad. Algunas hermanas encuentran útil empezar cada día escribiendo una oración de gratitud y entrega, pidiéndole al Señor que tome control de sus pensamientos y emociones. Esta práctica diaria puede ayudarnos a empezar cada día con la actitud correcta, poniendo a Dios en el centro de nuestros pensamientos. Otra clave importante para vivir en oración constante es practicar el hábito de la oración espontánea. Muchas veces pensamos que la oración debe ser un momento formal y estructurado, pero en realidad Dios está disponible para nosotras en cada momento del día. Podemos orar mientras cocinamos, mientras conducimos, mientras trabajamos o incluso mientras cuidamos a nuestros hijos. La oración puede ser una simple frase de agradecimiento, un clamor en un momento de angustia o una expresión de gozo. Hablar con Dios a lo largo del día, de manera natural, nos ayuda a mantener nuestra mente enfocada en Él y a evitar que los pensamientos negativos tomen control. También es importante dedicar tiempo a la oración intercesora, orar por nuestras hermanas en la fe, por nuestras familias, por nuestras comunidades y aún por aquellos que nos han hecho daño. En Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesús nos dice: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La oración intercesora nos ayuda a mantener una perspectiva de amor y compasión hacia los demás, y nos permite crecer espiritualmente. Cuando oramos por otros, dejamos de enfocarnos solo en nuestras propias preocupaciones y problemas, y comenzamos a ver el mundo a través de los ojos de Dios, llenos de gracia y misericordia. Número 3. Identificar los pensamientos negativos y reemplazarlos con la verdad de Dios. Queridas hermanas, uno de los pasos más importantes para eliminar los pensamientos negativos y ser una creyente llena de luz es aprender a identificarlos y reemplazarlos con la verdad de Dios. Muchas veces, los pensamientos negativos se esconden en nuestra mente como si fueran verdades, pero en realidad son mentiras del enemigo que buscan alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Para combatirlos, debemos ser conscientes de ellos y, sobre todo, reemplazarlos por lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotras. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, leemos:
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo nos enseña que la lucha contra los pensamientos negativos es una batalla espiritual y que tenemos el poder de derribar las mentiras del enemigo y llevar cada pensamiento cautivo a Cristo. Pero para poder hacerlo, necesitamos primero identificar esos pensamientos. Identificar un pensamiento negativo requiere un esfuerzo consciente y una disposición a examinar lo que pasa en nuestra mente. Muchas veces los pensamientos negativos vienen disfrazados de preocupaciones cotidianas o de críticas internas que asumimos como verdades. Es posible que te hayas encontrado pensando cosas como «no soy lo suficientemente buena», «nunca lo lograré» o «Dios no se preocupa por mí». Queridas hermanas, estos pensamientos no vienen de Dios. Ellos son intentos del enemigo para sembrar dudas y temores en nuestro corazón. Nuestro primer paso es reconocerlos y detenerlos. Cuando identificamos un pensamiento negativo, debemos examinarlo a la luz de la palabra de Dios. Preguntémonos, ¿este pensamiento está alineado con lo que Dios dice acerca de mí? Si no lo está, entonces sabemos que es una mentira. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Es la verdad de Dios la que nos trae libertad. Por eso, el siguiente paso después de identificar un pensamiento negativo es reemplazarlo con la verdad. Por ejemplo, si el pensamiento negativo que llega a nuestra mente es «no soy amada», podemos reemplazarlo con la verdad que encontramos en Jeremías capítulo 31, versículo 3, donde Dios dice: «Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia». Si sentimos que no somos lo suficientemente valiosas, podemos recordar lo que dice el Salmo 139, versículos 13 y 14. «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien». La palabra de Dios es clara. Somos amadas, valoradas y creadas con un propósito. Queridas oyentes, la renovación de la mente es un proceso que requiere intencionalidad. Reemplazar los pensamientos negativos no es algo que suceda automáticamente. Requiere que estemos vigilantes sobre lo que permitimos entrar a nuestra mente y que nos dediquemos a llenarnos de la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, se nos da una guía sobre en qué debemos pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos invita a enfocar nuestra mente en lo que es bueno y edificante, en vez de darle espacio a pensamientos destructivos. Una manera práctica de identificar y reemplazar pensamientos negativos es mantener un registro o un diario. Podemos escribir los pensamientos negativos que vienen a nuestra mente y luego buscar en la Biblia las verdades que los contrarrestan. Al escribir estas verdades y repetirlas en voz alta, estamos entrenando nuestra mente para pensar de acuerdo con la perspectiva de Dios. La repetición es clave para formar nuevos patrones de pensamiento. Al repetir la palabra de Dios una y otra vez, esos pensamientos se arraigan en nuestro corazón y comienzan a transformar nuestra mente. Otra práctica poderosa es hablar en voz alta las verdades de Dios. Proverbios capítulo 18, versículo 21 nos dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos declarando vida sobre nuestra situación y estamos rechazando las mentiras del enemigo.
Por ejemplo, si un pensamiento de temor llega a nuestra mente, podemos decir en voz alta: Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, como dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Número 4. Rodearse de personas edificantes que nos impulsen en la fe. Queridas hermanas, Dios nos ha creado para vivir en comunidad. Nos diseñó para ser parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un propósito y una función especial. En esta jornada para eliminar los pensamientos negativos y ser creyentes llenas de luz, es fundamental rodearnos de personas que nos impulsen, nos animen y nos edifiquen en la fe. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 13, versículo 20: El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este versículo nos enseña que las personas con quienes decidimos pasar nuestro tiempo tienen un impacto significativo en nuestra vida espiritual. Si nos rodeamos de personas negativas o que no comparten nuestra fe, es más fácil que nuestra mente se llene de dudas y temores. En cambio, cuando nos rodeamos de personas llenas de la luz de Cristo, nuestra fe es fortalecida y nuestra mente renovada. Queridas oyentes, la comunidad de fe es un regalo de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, leemos: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí se nos anima a reunirnos con otros creyentes y a animarnos mutuamente. No se trata solo de asistir a una reunión o a una iglesia, sino de ser parte de una comunidad activa, donde el amor y el apoyo mutuo son esenciales. Necesitamos personas a nuestro alrededor que nos animen a caminar en los caminos del Señor y que nos levanten cuando caemos. Una de las bendiciones de estar rodeadas de personas edificantes es que podemos ser vulnerables y compartir nuestras luchas. Cuando pasamos por momentos de dificultad o cuando sentimos que los pensamientos negativos nos abruman, tener hermanas en la fe a quienes podamos acudir para pedir oración y consejo es invaluable. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Pablo nos dice: Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Este llamado a llevar las cargas de nuestras hermanas y permitir que otras lleven las nuestras es un reflejo del amor de Cristo. No fuimos diseñadas para enfrentar las batallas de la vida solas. Tener una comunidad de fe que nos apoye es una forma de experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Queridas hermanas, también es importante rodearnos de personas que nos desafíen a crecer espiritualmente. A veces podemos sentirnos cómodas en nuestra situación actual y no querer salir de nuestra zona de confort. Pero Dios nos llama a crecer, a ser transformadas y a avanzar hacia la madurez espiritual. En Proverbios capítulo 27, versículo 17, se nos dice: El hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Necesitamos amistades que nos desafíen a ser mejores, que nos inspiren a orar más, a estudiar más la palabra y a servir más al Señor. Estas personas son las que nos ayudarán a identificar los pensamientos negativos y a reemplazarlos con la verdad de Dios. La influencia de nuestras amistades es tan poderosa que incluso Jesús nos mostró la importancia de tener un círculo cercano. Aunque Jesús ministró a multitudes, Él también eligió a 12 discípulos para caminar con Él de manera cercana. Entre esos 12, Jesús tuvo 3 con quienes compartió momentos más íntimos: Pedro, Santiago y Juan. Estos discípulos fueron testigos de algunos de los momentos más profundos y reveladores del ministerio de Jesús, como la transfiguración en el monte. Esto nos muestra que, aunque es importante amar a todos,
También necesitamos tener un grupo más cercano de personas que nos apoyen y que sean testigos de nuestro crecimiento espiritual. Queridas oyentes, si en este momento no tienes un círculo de hermanas en la fe que te apoye, te animo a buscar una comunidad cristiana donde puedas encontrar ese apoyo. Participar en estudios bíblicos, grupos pequeños o en actividades de servicio es una excelente manera de conectar con otras hermanas. Muchas veces, las amistades más profundas y significativas se forman cuando servimos juntas al Señor, cuando nos unimos para trabajar en su obra y para bendecir a otros. No debemos subestimar el poder de la comunión cristiana. En Mateo capítulo 18, versículo 20, Jesús dijo: «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Cuando nos reunimos en su nombre, Él está presente y su presencia trae paz, consuelo y fortaleza. Número 5. Practicar el agradecimiento diario por todas las bendiciones recibidas. Queridas hermanas, una de las formas más efectivas para combatir los pensamientos negativos y vivir llenas de luz es la práctica constante del agradecimiento. La gratitud tiene un poder transformador. Nos permite cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en las bendiciones de Dios en lugar de en lo que nos falta o en los problemas que enfrentamos. Practicar el agradecimiento diariamente no solo trae paz a nuestra mente, sino que también nos ayuda a experimentar una mayor cercanía con nuestro Padre Celestial, reconociendo su bondad en cada aspecto de nuestra vida. La palabra de Dios nos anima a ser agradecidas en todo momento. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, leemos: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Notemos que no dice que demos gracias solo cuando todo va bien o cuando recibimos lo que deseamos. Dice que demos gracias en todo. Esto incluye los momentos difíciles, las pruebas y las situaciones que no entendemos. Dios tiene un propósito detrás de cada circunstancia y el agradecimiento nos ayuda a confiar en ese propósito, sabiendo que Él tiene el control. Queridas oyentes, muchas veces los pensamientos negativos nacen de la falta de perspectiva. Nos enfocamos tanto en lo que no tenemos, en lo que no ha salido como planeamos, o en las cosas que nos preocupan, que olvidamos las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor. Pero cuando practicamos el agradecimiento, elegimos mirar la vida a través de los ojos de Dios, reconociendo su fidelidad y su amor en cada detalle. En el Salmo 103, versículo 2, David nos dice: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Este versículo es una invitación a recordar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotras y a agradecerle por cada una de ellas. Una práctica que puede ayudarnos a cultivar un corazón agradecido es llevar un diario de gratitud. Al final de cada día, podemos tomar un momento para escribir al menos 3 cosas por las cuales estamos agradecidas. No tienen que ser cosas grandes o extraordinarias. Pueden ser las cosas simples de la vida, como el canto de un pájaro, el abrazo de un ser querido, una conversación edificante o la provisión de alimentos. Cuando escribimos estas bendiciones, estamos entrenando nuestra mente para enfocarse en lo bueno y en lo positivo, y para reconocer la mano de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Con el tiempo, este hábito puede ayudarnos a contrarrestar los pensamientos negativos y a vivir con una actitud de gratitud constante. El agradecimiento también nos lleva a vivir con mayor contentamiento. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13, nos dice: «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece».
Pablo había aprendido el secreto del contentamiento, y ese secreto estaba en su dependencia de Cristo y en su capacidad para agradecer a Dios en todas las circunstancias. Cuando vivimos agradecidas, aprendemos a estar contentas con lo que Dios nos da, sabiendo que Él sabe lo que necesitamos mejor que nosotras mismas. Queridas hermanas, la gratitud también transforma nuestra relación con los demás. Cuando practicamos el agradecimiento, empezamos a ver a las personas que nos rodean de una manera diferente. Comenzamos a agradecer por la familia, los amigos y las hermanas en la fe que Dios ha puesto en nuestra vida. En lugar de enfocarnos en sus defectos o en lo que creemos que les falta, empezamos a ver sus virtudes y a agradecer por la bendición que son para nosotras. Esto nos lleva a vivir con una actitud de amor y de aprecio hacia los demás y a fortalecer nuestras relaciones. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, se nos dice: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». La paz y la gratitud están íntimamente relacionadas. Cuando agradecemos, experimentamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es importante recordar que el agradecimiento no es solo una emoción, sino una decisión. En muchos momentos de nuestra vida no sentiremos naturalmente el deseo de agradecer. Tal vez estemos pasando por dificultades, por pérdidas o por situaciones que no entendemos. Pero incluso en esos momentos podemos elegir ser agradecidas. Podemos agradecer a Dios no solo por lo que ha hecho, sino también por lo que hará, porque confiamos en su plan y en su promesa de que todas las cosas ayudan a bien a quienes le aman. Romanos capítulo 8, versículo 28. Número 6. Rechazar la condenación y recordar que somos nuevas criaturas en Cristo. Queridas hermanas, uno de los ataques más comunes del enemigo es hacernos sentir condenadas y atrapadas por nuestros errores del pasado. Estos pensamientos de condenación nos llenan de culpa y de vergüenza, haciendo que nos sintamos indignas del amor y la gracia de Dios. Sin embargo, en Cristo somos nuevas criaturas. Hemos sido redimidas, lavadas y renovadas por su sacrificio en la cruz. Para eliminar los pensamientos negativos y vivir como creyentes llenas de luz, debemos rechazar la condenación y recordar nuestra identidad en Cristo. La palabra de Dios nos enseña en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo nos recuerda que, gracias a Jesús, ya no estamos bajo condenación. Él llevó nuestros pecados y nuestra culpa en la cruz, y ahora somos libres. Cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, todos nuestros pecados fueron perdonados, y la carga de la condenación fue quitada. Pero, a pesar de esta verdad, el enemigo sigue tratando de recordarnos nuestros fracasos y errores, con el propósito de alejarnos del amor de Dios. Queridas oyentes, cuando esos pensamientos de condenación y culpa vengan a nuestra mente, debemos confrontarlos con la verdad de la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, se nos dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Esto significa que, cuando aceptamos a Cristo, nuestro pasado es borrado y empezamos de nuevo. Dios nos ve a través del sacrificio de Jesús como nuevas criaturas, sin mancha ni culpa. No somos definidas por nuestros errores, sino por la gracia y el amor de Dios. El enemigo, quien es llamado el acusador en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, constantemente tratará de acusarnos y hacernos sentir indignas, pero debemos recordar que nuestra justicia no proviene de nosotras mismas, sino de Cristo. Él es quien nos justifica y nos hace aceptables ante Dios.
En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, se nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este versículo nos recuerda que hemos sido redimidas y que nuestros pecados han sido perdonados gracias a la gracia abundante de Dios. Ya no tenemos que cargar con la culpa de nuestros errores. Jesús la llevó en la cruz. Mis queridas hermanas, es fundamental que renovemos nuestra mente con esta verdad y rechacemos los pensamientos de condenación. Cuando cometemos un error, en lugar de permitir que la culpa nos domine, debemos acudir a Dios, confesarle nuestro pecado y recibir su perdón. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos cuando venimos a Él con un corazón arrepentido. No debemos quedarnos atrapadas en la culpa. Debemos recibir su perdón y seguir adelante, confiando en su gracia. Además, es importante recordar que Dios no solo nos ha perdonado, sino que también nos ha transformado. Somos nuevas criaturas, y Él ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotras para guiarnos y fortalecernos. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en nosotras, y esto significa que no estamos solas en nuestra lucha contra los pensamientos negativos. Tenemos el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir en libertad y a rechazar la condenación. Queridas oyentes, también es importante reconocer que la condenación nos impide acercarnos a Dios. Cuando nos sentimos culpables y avergonzadas, tendemos a alejarnos de su presencia, pensando que no somos dignas de acercarnos a Él. Pero Jesús vino precisamente para reconciliarnos con Dios, para que podamos tener una relación cercana e íntima con nuestro Padre Celestial. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, se nos anima: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él nos recibe con amor y que su gracia está disponible para ayudarnos en todo momento. Otra forma de rechazar la condenación es reemplazar esos pensamientos negativos con la verdad de nuestra identidad en Cristo. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, se nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos obra de Dios, creadas para cumplir su propósito y para caminar en las buenas obras que Él ha preparado para nosotras. No somos definidas por nuestros errores pasados, sino por el propósito y el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando recordamos quiénes somos en Cristo, podemos rechazar la condenación y vivir con la libertad y la confianza que Él nos ha dado. Número 7. Confiar en las promesas de Dios y vivir con esperanza. Queridas hermanas, el último punto esencial para eliminar los pensamientos negativos y ser creyentes llenas de luz es confiar en las promesas de Dios y vivir con esperanza. La confianza en las promesas de nuestro Padre nos permite caminar con fe, incluso en medio de las dificultades, y nos recuerda que Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Vivir con esperanza no es solo una opción, sino una expresión de nuestra fe en un Dios que cumple lo que promete y que tiene planes de bien para cada una de nosotras. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Este versículo es un recordatorio poderoso de que Dios tiene planes buenos para nosotras, planes para nuestro bienestar y nuestra esperanza. Cuando los pensamientos negativos tratan de invadir nuestra mente, podemos confiar en esta promesa y recordar que Dios tiene el control de nuestra vida y que Él siempre está obrando para nuestro bien, aunque a veces no podamos verlo inmediatamente. Queridas oyentes, la Biblia está llena de promesas que Dios nos ha dado para que podamos vivir con confianza y esperanza. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, leemos: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una de tantas promesas de la presencia constante de Dios en nuestra vida. Saber que Dios está con nosotras en todo momento nos da la fuerza para enfrentar cualquier situación con valentía y nos llena de esperanza, sabiendo que no estamos solas. Confiar en las promesas de Dios implica también aprender a esperar en su tiempo y en su manera de actuar. A veces, los pensamientos negativos se originan en la impaciencia y en la frustración, porque no vemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones o porque las cosas no suceden como nosotras deseamos. Sin embargo, debemos recordar que los tiempos de Dios son perfectos y que su plan siempre es mejor que el nuestro. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se nos dice: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando aprendemos a confiar en el tiempo de Dios, nuestra mente se llena de paz y podemos vivir con esperanza, sabiendo que Él está obrando, aunque no siempre entendamos cómo. Queridas hermanas, la confianza en las promesas de Dios nos lleva a vivir con una esperanza viva. Esta esperanza no es una simple ilusión o un deseo sin fundamento, sino una certeza que nace de nuestra fe en un Dios que es fiel y que nunca cambia. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, leemos: Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuestra esperanza está basada en la fidelidad de Dios, quien ha demostrado a lo largo de toda la historia que cumple cada una de sus promesas. No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias actuales, podemos tener la seguridad de que Dios es fiel y que sus promesas se cumplirán en nuestra vida. Mis queridas oyentes, vivir con esperanza también significa mirar más allá de las circunstancias presentes y enfocarnos en las promesas eternas de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, el apóstol Pablo nos anima: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando nos enfocamos en lo eterno, en las promesas de Dios que trascienden esta vida, encontramos la fuerza para superar cualquier tribulación y para vivir con esperanza, incluso en medio del dolor y la incertidumbre. Una forma práctica de confiar en las promesas de Dios es recordar y meditar en ellas cada día. Podemos elegir un versículo o una promesa de la Biblia y repetirla en voz alta, declararla sobre nuestra vida y creerla con todo nuestro corazón. Por ejemplo, si estamos enfrentando dificultades económicas, podemos recordar lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Declarar esta promesa nos ayuda a confiar en que Dios proveerá nuestras necesidades y nos llena de esperanza, incluso en tiempos de escasez. Otra práctica que nos ayuda a vivir con esperanza es compartir nuestros testimonios y escuchar los testimonios de otras personas.
Cuando recordamos las veces en que Dios ha sido fiel y ha cumplido sus promesas en nuestra vida, nuestra fe se fortalece y nuestra esperanza se renueva. Asimismo, cuando escuchamos cómo Dios ha obrado en la vida de otras personas, somos animadas a seguir confiando en sus promesas. En el Salmo 105, versículo 5, se nos dice: «Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca». Recordar las maravillas de Dios es una forma poderosa de renovar nuestra esperanza y de mantener nuestra confianza en sus promesas. Queridas hermanas, hemos llegado al final de este mensaje, pero este es solo el comienzo de un viaje transformador que cada una de nosotras puede emprender con la guía de nuestro amado Señor. Hoy hemos hablado de cómo eliminar los pensamientos negativos y convertirnos en creyentes llenas de luz. Hemos aprendido que, con la palabra de Dios, la oración constante, el apoyo de nuestras hermanas en la fe y la confianza en las promesas de Dios, podemos ser victoriosas en medio de cualquier circunstancia. Mis queridas oyentes, recuerden que no estamos solas. Nuestro Dios camina a nuestro lado, dándonos fuerzas, iluminando nuestro camino y llenándonos de esperanza. Él nos ha dado el poder para rechazar la condenación y abrazar la verdad de que somos sus hijas, nuevas criaturas en Cristo. Que cada día podamos recordar esto y vivir con gozo, sabiendo que el amor de Dios nunca nos abandona y que su luz siempre brilla, incluso en medio de las tinieblas. Que podamos llevar este mensaje a nuestros corazones y aplicarlo en nuestras vidas diarias, sabiendo que Dios tiene un propósito maravilloso para cada una de nosotras. Que podamos ser mujeres de fe, mujeres que brillan con la luz de Cristo y que inspiran a otros a conocer su amor. Les animo a seguir buscando al Señor, a seguir creciendo en su palabra y a ser luz en el lugar donde Dios les ha puesto. Que el Señor les bendiga y les guarde, que su paz inunde sus corazones y que su amor les fortalezca cada día. Gracias por acompañarme en este tiempo y que juntas podamos seguir caminando en la luz de Cristo. Hasta un próximo video, Dios mediante, queridas hermanas. Sigan adelante, fortalecidas en Cristo. Amén.